Exministro de Economía, para analizar un poco acerca de estas primeras horas, de este día de transición, este día de traspaso de mando. El primer escenario ha sido el Congreso de la República y en pocos minutos conoceremos quién será el próximo presidente legislativo. Muy buenas tardes, licenciado Velázquez. Buenas tardes, Mario, Carmina, un saludo a ustedes y a su audiencia nacional e internacional que nos sigue por las redes sociales, los hermanos migrantes que están muy pendientes también y el mundo de lo que acontece hoy en Guatemala. Licenciado Velázquez, ¿cuál es su análisis de cómo se va desempeñando la jornada? Hablábamos fuera nada más que va atrasado. ¿Cuáles son sus impresiones? Como guatemaltecos tenemos que aspirar a que nuestro país y particularmente la política madure. Tristemente debo decir que es un desorden el Congreso de la República. Ellos debieron de haber iniciado su reunión hoy a las 6 de la mañana. Son 16 puntos que tienen que abordar en la agenda del Congreso. Hasta ahora han abordado el punto 7, es decir que les faltan 9 puntos. Falta la elección de la Junta Directiva, el discurso del presidente actual todavía, el discurso del presidente entrante de la Junta Directiva del Congreso, trasladarse al Gran Teatro Nacional. En fin, si concluyera en este momento esa sesión, ya llevan 3 horas de atraso. Entonces pareciera que van a haber entre 5 y 6 horas de atraso. Recordemos que en temas de Estado se tienen que contar los minutos y segundos. Hay jefes de Estado que nos están visitando, las cadenas internacionales están cubriendo. Entonces aquí el Congreso de la República debió haber tomado las providencias necesarias y ajustar el horario conforme el programa oficial. Este retraso que ya es considerable, no estamos hablando de una hora, no, ya es un retraso bastante considerable. Da la pauta a pensar que no ha habido una negociación concreta para obtener los votos de las 3 planillas que se hablan van a contender por la presidencia del legislativo. Pareciera que ahí podría apuntar en lo que usted muy bien dice, Mario. Sin embargo, recordemos que estas pláticas empezaron desde octubre, noviembre, diciembre. Ustedes, los medios de comunicación, cubrieron las distintas reuniones todavía la semana pasada y el día de ayer inclusive hubo reuniones. Esto debió haberse previsto y pareciera que no han alcanzado los consensos necesarios las bancadas y los partidos que quieren optar por la presidencia de la República. Por lo que hemos visto oficialmente hay 3 candidaturas, la del diputado Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza, de Alan Rodríguez del partido Vamos, y continúa siempre la candidatura de Álvaro Arzú, que está entregando la presidencia hoy por el Partido Unionista. ¿A qué acuerdos habrán llegado en el transcurso del día? Es lo que tenemos que ver cómo se va a materializar. Es importante resaltar que en cualquier nación, en cualquier gobierno, deberán haber negociaciones políticas de nación, mas no negociaciones políticas de intereses personales o de negociaciones que responden a ciertos sectores. Entonces, esto nos demuestra que hace falta una madurez política, que nos hace falta una visión de nación, y pareciera que hay algunos partidos que están buscando un beneficio personal. Hay muchos diputados nuevos, muchísimos en esta legislatura que se está iniciando el día de hoy. Y muchos de ellos han cuestionado precisamente esta forma, pero pareciera que se está imponiendo lo que ya venía de atrás y que ellos dictaron las pautas de lo que iba a suceder el día de hoy. Este atraso que perjudica en la hora de la toma de posesión, etcétera, etcétera. El sistema político, debo decir que está podrido a nivel nacional. Está corrompido y además está demasiado atomizado. Vean ustedes que el día de hoy están asumiendo 19 bancadas. Así, gobernar y buscar la unidad es un proceso sumamente difícil. Pero adicionalmente, el tema de financiamiento oscuro, porque se habla de 11 bancadas que tienen algún financiamiento de algunos sectores al margen de la ley, eso entonces realmente dice que el sistema político no está respondiendo
a los intereses genuinos de la población. Pero también recordemos que mañana van a asumir 340 corporaciones municipales, 340 nuevos alcaldes, síndicos y concejales, donde se habla de por lo menos un 30-35%, es decir, más de 100 alcaldes que también recibieron financiamiento oscuro y que no está claro. Sin embargo, regresando al tema del Congreso de la República, hay 110 nuevos diputados y algunos que, hay que decirlo, esta es su quinta o séptima legislatura. Eso no puede ser. Yo sí creo que hay que hacer una reforma al sistema político para que tanto alcaldes y diputados solo puedan repetir una vez, y también he ahí la oportunidad para la ciudadanía a que le demos seguimiento a los temas políticos de nación. Porque lo que pasa en la política nos afecta o nos beneficia a los 20 millones de guatemaltecos, incluyendo los 4 millones de hermanos migrantes que están en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el escenario en esta novena legislatura que recién se ha instalado en cuanto a la cantidad de bancadas? Digamos que las más nutridas, la Unidad Nacional de la Esperanza, UCN, Vamos, y de allí pues hay varios bloques de diputados que andarán en promedio entre los 5 y 6 legisladores. ¿Cree usted que será complicada la negociación en cuanto a poner de acuerdo a estos pequeños bloques, o facilitará la agenda legislativa en cuanto a la aprobación de algunos temas que al Ejecutivo le interesa impulsar? En unas horas el nuevo presidente Yamatei será electo, el vicepresidente Guillermo Castillo, y el primer reto que ellos tienen es buscar la unidad de nación. Y en ese tema el Congreso de la República juega un papel importantísimo, porque recordemos que ellos tienen una bancada minoritaria en el Congreso. Entonces eso les va a dificultar la aprobación de leyes, las reformas a decretos actuales, y he ahí el gran reto que tienen los nuevos gobernantes de buscar negociaciones de país y no ceder a ningún chantaje, hacer las negociaciones de forma transparente con todos los secretarios generales, invitando a los medios de comunicación para buscar la gobernabilidad del país. En resumen, es una gobernabilidad que le va a costar mucho al nuevo gobierno, y es ahí donde toda la población debemos de dar el acompañamiento necesario. Hacemos una pausa acá en la entrevista. Se suma a esta mesa también Roberto Ardón, abogado e investigador, para analizar este panorama con esta noticia reciente. Ya hay presidente para la Junta Directiva del Congreso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmina. Buenas tardes, Mario. Luis, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en el partido oficial recae la presidencia del Congreso, ejecutivo el doctor Yamatei, y el diputado Alan Rodríguez va a presidir el legislativo. ¿Es sano esto? ¿No es? ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que en este resultado, primero, que nos ha tenido medio en suspenso en los últimos 30 minutos, inclusive a nivel de la votación que acaba de tener lugar frente a nosotros, hay tres, digamos, lecturas que yo podría extraer. La primera es que es el primer round ganado por el presidente de la República. Es importante mencionar esto porque con una bancada que numéricamente no tiene mucho peso específico en cuanto a número, ha logrado integrar una planilla que ha conseguido 82 votos. Entonces, sin duda alguna, hay una primera, digamos, victoria política del presidente Yamatei, aunque él haya tenido que integrar esta planilla, digamos, con socios de distinto cuño. Lo segundo es la posición en la que se encuentra en este momento la UNE, porque habiendo perdido una elección de una planilla que llevaba a Orlando Blanco en su cabeza, sitúa, en mi opinión, en este momento a la UNE ya formalmente en la oposición política. Uno podía hacer escenarios de cuál iba a ser la posición de la bancada más importante, pero a mí me parece que ya queda muy claro que la UNE tendrá que jugar ese rol de oposición política mucho más evidente que si lo hubiera hecho habiendo ganado, digamos, la Junta Directiva del Congreso. Y lo tercero es la división, porque hemos tenido un resultado bastante estrecho. 82 votos a 77, es una votación bastante, con un margen bastante cerrado, así que eso nos indica que tenemos equilibrios políticos que van a ser de la agenda legislativa para el año 2020 muy interesantes.
Licenciado Velázquez, ¿está usted de acuerdo con lo que nos dice el análisis del licenciado Roberto Ardón? Y además quisiera agregarle, ¿está la UNE dividiéndose aún más? ¿Todavía estamos viendo secuelas de lo que ha sucedido dentro del partido? Sí, coincido con las tres apreciaciones de Roberto y yo le sumaría que esto le da un margen de mayor gobernabilidad al nuevo gobierno. Recordemos que el año pasado no se aprobó el presupuesto y esa es una de sus tareas pendientes que tienen que hacer. Sin embargo, acá hay que verlo fríamente. Hay que también estar muy pendientes de saber qué acuerdos pudieron haber ellos realizado para lograr estos votos. Debemos de darles el beneficio de la duda y que fue con el fin de lograr la gobernabilidad del país, sacarlo adelante con todos los retos que tenemos y que definitivamente son grandes acuerdos de nación para el desarrollo. En cuanto a la fragmentación del partido UNE, coincido con usted, se escucha que hay 3 o 4 sectores y pareciera que ahora con esta situación ellos tienen que ejercer una oposición constructiva en aras de sacar a flote su partido y que no se vaya resquebrajando y que algunos diputados se puedan trasladar a votar en algunas posiciones afines. Recordemos que ahora el tema del transfugismo no es factible, sin embargo, puede ser que ellos apoyen determinadas propuestas. Sin embargo, hay que ver que el Congreso prácticamente 82 a 78, no hay mucha diferencia, prácticamente está partido en dos el Congreso. Eso significa que el esfuerzo del presidente Yamatei, del vicepresidente Castillo y de toda su bancada en el Congreso tendrá que ser mayor para lograr la gobernabilidad que necesita y para que se aprueben las leyes que el país está esperando desde hace muchos años. Ahora bien, licenciado Ardón, ¿podemos empezar a decir o a visorar una alianza con los grupos parlamentarios que el partido oficial buscó para lograr estos votos? ¿O podemos decir que esto solo es de la coyuntura de hoy? Yo pienso y me inclino a la segunda tesis, Mario. La estructura, digamos, de esta coalición que ha logrado ganar hoy las elecciones de junta directiva no parece ser necesariamente una estructura muy sólida. Hay que recordar que hay una enorme cantidad de bancadas que están participando en esa estructura y es cierto, digamos, normalmente el Ejecutivo pesa mucho en este tipo de decisiones. Hay muchos diputados distritales que obviamente querrán estar muy cerca también del Ejecutivo y eso hace que en este tipo de decisiones hayan corrimientos hacia el Ejecutivo, pero anticipo que la construcción de consensos para una agenda legislativa que proponga el Ejecutivo va a estar bastante complicada. Va a tener que ir haciendo un poco labor de convencimiento caso por caso en cada uno de los temas, porque no creo que esta alianza se haya traducido en una alianza programática. Es decir, ha habido aquí una alianza de coyuntura, de posiciones táctico-políticas. Difícilmente anticipo una alianza de programas. Así que ciertamente va a estar bastante difícil la operación del Ejecutivo en el Congreso para poder avanzar temas de su agenda legislativa. Licenciado Velázquez, hay una bancada que hace mucho ruido, pero no tuvo presencia en ninguna de las nominaciones para la junta, en las planillas de las juntas directivas que se votaron, que fue Semilla. Y llama la atención que la UNE incluye al URNG y también a WINAC, que tienen 3 y 4 diputados, y Semilla siendo una bancada más numerosa con 7 diputados. Semilla, recordemos que durante el proceso electoral, que fue bastante ajetreado, sufrió distintos desgastes también. Recordemos el cambio del fundador que en su momento no pudo ser candidato por temas de la justicia, luego el anterior fiscal también que trató de ser candidata y no pudo, y por distintas razones el partido Semilla se vino debilitando en el proceso electoral. Ahora les estuvo haciendo ruido bastante también el tema de una diputada que no tiene finiquito y la resolución de la Corte, más la publicación de la Contraloría General de Cuentas, etcétera. Entonces pareciera que ellos quisieran mantenerse independientes y no tomar ningún partido. Recordemos que son diputados nuevos también
Entonces ellos están entrando a un terreno totalmente desconocido. Habría que ver su desempeño en los próximos meses y en las próximas iniciativas, cuál va a ser la posición que ellos van a tomar. La lógica diría que ellos debieron de haber participado con la bancada UNE, con WINAC y con URNG. Sin embargo, pareciera que tienen la estrategia de mantenerse al margen de todo ello. Habría que ver si tienen la capacidad de mantenerse en esa posición, porque recordemos que el legislativo es precisamente lograr consensos para aprobar las iniciativas de ley, y ahí hay que definirse, apoyamos o no apoyamos determinado proyecto. Entonces hay que ver cómo va a seguir siendo ese desempeño. Sin embargo, el hecho de que sean uno más de las 19 bancadas en total, que es un Congreso sumamente atomizado, me parece que es el más atomizado de la historia, correcto. Aunque con los procesos que están en el Tribunal Supremo Electoral, puede ser que 5 partidos que tienen diputados en este momento literalmente desaparezcan porque sean cancelados. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos 5 partidos si en determinado momento los cancela el Tribunal Supremo Electoral? Prácticamente sus diputados se quedarían sin participar en junta directiva, sin comisiones, etcétera. Esa es una tarea que tiene pendiente todavía el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público en base a los procesos que están abiertos. Y pues bueno, partiendo de esto, en cuanto a que esta novena legislatura está a la sombra de los procesos de cancelación de partidos políticos, que pues bueno, la UNE, FCN, UCN, ¿qué pudiese llegar a pasar en cuanto a este escenario? Esto, digamos, va a poner un poco difícil la agenda parlamentaria. Se lo comento porque una de las primeras acciones que este Congreso tendrá que hacer es la elección de magistraturas de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, claro, que allí algunos ven como la llave para poder pues librar al partido de una cancelación. ¿Cómo lo ven? Había un político muy cínico acá en Guatemala que usaba la expresión la ley de la ambulancia, porque decía que a él le iba a tocar la operación de ir recogiendo todos los heridos que se quedaban en el camino. Eso ya no se puede, y creo que la operación ambulancia ha terminado. Ya Luis lo mencionaba muy bien, que la posibilidad, digamos, de recoger diputados que han quedado o que salen de sus partidos, eso ya no existe. Sin embargo, yo sí insisto y señalo que la presencia, peso y gravedad que ejerce el Ejecutivo en el Congreso de la República va a tener sin duda un efecto político. Todavía no lo sé de qué magnitud, y no creo que los procesos de cancelación vayan a ser procesos que lleguen demasiado temprano en la agenda legislativa de este año. Así que creo que lo que vamos a ver es un poco este juego de fuerzas que vimos ahora. Pienso que el Ejecutivo va a continuar haciendo, digamos, su presión para poder articular una mayoría, cierto, endeble, pero por lo menos que le permita avanzar temas de agenda, y un poco esperar ver cuál es el resultado que va a haber de los procesos de cancelación. Yo creo que ya se anticipan 2 procesos inmediatos de elección de magistrados, Tribunal Supremo Electoral y Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, y no veo que, salvo que me anticipe y me equivoque en esto, que vaya a cambiar mucho el panorama de los partidos políticos existentes, y que eso vaya a cambiar un poco el rumbo que está siguiendo el proceso de aquí a marzo. Licenciado Velázquez, siguiendo este orden de ideas, por lo general habíamos visto en Guatemala que los bloques legislativos solían votar en plancha, porque precisamente el desertor salía o lo sacaba, y ahora no. Vamos a empezar a ver una transición de que la mitad del partido o una tercera parte del partido, etcétera, van a votar, sobre todo los bloques grandes, como nos da la impresión en el resultado de hoy con la UNE. ¿Cree que eso es bueno para nuestra democracia? ¿Que cada quien tenga la libertad de votar, o es bueno este ordenamiento de los bloques legislativos? Para la democracia y para el pueblo de Guatemala, y para avanzar por la senda del desarrollo, es bueno que cada diputado tenga su propio criterio. Para eso somos seres humanos y tenemos el libre albedrío. Sin embargo, los partidos, las bancadas, literalmente los alinean. Y no es de que si estás de acuerdo o no, sino esta es la línea y ahí tenés que ir. Pero ahí es donde también se tiene que ver la capacidad, la preparación, la madurez política de los diputados que han ingresado para tener
esa capacidad de sostener argumentos con base y decir, no consideramos votar por tal iniciativa por tales fundamentos, o proponemos hacer las mejoras correspondientes. Es decir, que se necesitan diputados pensantes, no diputados rasos, porque no solo es para ir a levantar la mano. O sea, cada diputado tiene la responsabilidad de responderle al electorado que votó por ellos. Los diputados de Quiché tienen la responsabilidad de responderle a su población de Quiché. Los diputados por la población nacional y Estado Nacional tienen esa obligación. Entonces quisiera pensar de forma positiva que los diputados hoy tienen que analizar mucho más su voto. Sin embargo, nuestro sistema político y la política guatemalteca en general todavía está sumamente atrasada. Yo creería que van a seguir votando realmente en plancha. Pero también ahora con esto que no pueden irse a otro partido, que no puede haber transfugismo, y que tienen la espada de Damocles de los procesos en el Tribunal Supremo Electoral, del Ministerio Público, y además recordemos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen una solicitud de antejuicio y que muy pronto va a venir un cambio. Entonces eso pudiera alterar en determinado momento ese ritmo y que la ciudadanía va a empezar a exigir. Yo visualizo que viene una exigencia mucho más fuerte que en los próximos años, y que en los últimos meses pues lo vimos tranquilo, porque ya había un nuevo gobierno, vino la temporada de Navidad, los chompipes, los tamales, pero ahora que empieza el año, yo sí creo que va a haber una mayor presión para el Tribunal Supremo Electoral y para el Ministerio Público para que aceleren los procesos conforme la ley corresponda. Ahora, a manera de conclusiones, el licenciado Ardón, ¿qué podemos esperar de esta novena legislatura en las semanas por venir? Se habla siempre que un nuevo gobierno, si piensa pues tomar decisiones, presentar iniciativas de cambios radicales, debe aprovechar la efervescencia del momento político. ¿El Congreso estaría leyendo esa lectura política, o cree usted que esta votación nos dice otra cosa? Yo pienso, Mario, que en los manuales de teoría política lo que se indica es que el capital político hay que aprovecharlo y saberlo gastar. Y ese capital político hoy el presidente Yamatei lo va a investir en pocos minutos. Así que él va a hacer ese ejercicio de ese capital político para tratar de impulsar su agenda legislativa. Eso no me cabe la menor duda. Lo segundo, comentábamos hace unos minutos de la estructura bastante precaria de esta coalición que le ha elegido a la nueva junta directiva, lo cual le pone todavía aún más un sentido de urgencia a la administración para tratar de aprovechar esas mayorías precarias sobre las que puede construir una agenda legislativa. Y lo tercero, estamos a pocos minutos de escuchar el discurso de toma de posesión del presidente. Hay que ponerle mucha atención a esto, porque sin duda ahí va a esbozar sus prioridades, y no solamente las prioridades del Ejecutivo, sino seguramente va a mencionar temas que van a llegar como bola caliente al Congreso de la República en los próximos días. Así que hay que estar muy atentos a cuáles son las prioridades que el presidente Yamatei visualiza para el trabajo político de su agenda, de su bancada en el Congreso. Bueno, pues muchas gracias a Roberto Ardón por haber estado con nosotros acá en el estudio de Canal Antigua. Luis Velázquez se queda con nosotros para seguir el análisis más adelante. Por ahora, le damos la bienvenida ahora a José Echeverría, abogado y analista político, para pues darle lectura a estos acontecimientos en cuanto a lo último que ha sido noticia. La presidencia del Congreso de la República recae en el partido oficial, y pues bueno, así las cosas en el Congreso. En declaraciones de Mario Taracena, el diputado de la UNE, le llamó traidores a 5 de su bancada que votaron por la planilla propuesta por el diputado Boris España, y que fue la que triunfó. Buena tarde, José, bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto poder estar con ustedes. José, ¿cuál es tu lectura de lo que acabamos de ver? Yo creo que un poco sorpresivo. Yo creo que sí es un poco sorpresivo. Yo creo que tal vez es adelantar, pero un poco de un manejo político del presidente electo Alejandro Yamatei, conseguir la presidencia también de la junta directiva del Congreso con el partido Vamos. 19 partidos, 19 bancadas hay en el Congreso, un Congreso
sumamente fragmentado y lo vemos en la junta directiva. La conformación de la junta directiva con, creo que son 9, 8 partidos distintos para lograr esos votos. Y yo creo que esa es una conformación que por la naturaleza de cómo va a estar conformado este Congreso, eso es un poco lo que vamos a ver. Y recordemos que como son tantos partidos, se caen ciertos acuerdos y ya no se llega a mayoría. Yo creo que también es interesante analizar qué sucedió con la UNE. 52 diputados, una bancada por mucho mayoritaria. La que le sigue, vamos con 17 diputados y no logran conseguir la junta directiva. Sí, entonces yo creo que es interesante. Vamos a ver cómo se va moviendo el Congreso y también cuál va a ser la dinámica. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que prestarle atención es que los ciudadanos debemos de exigir que la agenda legislativa, que el trabajo de la junta directiva sea en beneficio de la ciudadanía. Yo creo que aquí van a haber aspectos importantes de qué iniciativas de ley se van a empezar a conocer, cuál va a ser el orden y cuál va a ser la dinámica que va a impulsar esta junta directiva en conjunto con jefes de bloque. Un jefe de bloque complicado con tantos bloques. Ahora bien, el licenciado Velázquez, pues bueno, pareciera que las fisuras que uno veía venir en la UNE ya se materializaron. Al menos de traidores los trató el diputado Mario Taracena a 5 que no votaron por la planilla que encabezaba Orlando Blanco. Pudiese con el devenir de las semanas ser más de 5 los que empiecen tal vez no a salirse de la bancada, pero sí a votar de forma distinta. Bueno, hoy, dicho por el diputado Mario Taracena, 5 votaron con la bancada del partido Vamos, la bancada oficial, y por ello han ganado la presidencia y la junta directiva del Congreso de la República. La alianza fue entre 9 partidos, uno de cada partido de los que están integrando esta alianza coyuntural, pero incluye 5 del partido UNE, es decir, que ahora ellos se quedarían con 47. Sigue siendo un Congreso bastante dividido. Yo creo que este es el inicio. Pareciera que se va a seguir fragmentando. Según lo que se escucha, pudieran haber 3 o 4 grupos a lo interno. Eso definitivamente le ayuda al presidente Yamatei para lograr una mayor gobernabilidad y para tener una menor oposición en el Congreso. Sin embargo, en el partido UNE, la gente que viene desde hace muchos años seguramente tendrá que hacer un mayor esfuerzo para mantenerse y para hacer una oposición. Y quisiéramos pensar positivamente que sería una oposición constructiva, es decir, una oposición con bases que beneficie a la población en general. Este partido está dentro de los 5 que tienen ya un inicio de proceso de probable cancelación. Está en manos del Tribunal Supremo Electoral, del Ministerio Público, cuál es el curso que va a seguir. Si este partido y otros más, 4 adicionales, siguieran ese proceso de cancelación, esto le favorece a la planilla que ha ganado la presidencia del Congreso y por ende al presidente Yamatei para lograr la gobernabilidad. Ahora, tienen un reto. Este Congreso tiene un reto tremendo. Recordemos que en las últimas semanas el presidente Yamatei dijo que tenían alrededor de 50 leyes, imagínense ustedes, para su presente administración, y además tienen muchas leyes que vienen atrasadas. Es decir, que el Congreso tendría que inclusive incrementar sus sesiones. Normalmente tienen 2 reuniones plenarias por semana. Ellos deberían de sesionar por lo menos 4 sesiones, es decir, duplicar su trabajo, porque el país no puede esperar. Tenemos demasiados retos en el tema económico, en el tema social, la infraestructura y todas las áreas donde necesitamos un Congreso que sea mucho más efectivo y que realmente responda a los retos actuales y a la altura que el país necesita. Y ya hay repercusiones en torno a esta votación disidente de 5 diputados de la UNE. Está tuiteando el bloque legislativo de la UNE y han puesto los diputados Fernando Sanchinelli, Santiago Nájera, Edgar Reyes, Telma Ramírez y Juan Ramón Rivera serán expulsados del partido por traidores.
La traición no se tolerará en nuestra bancada. Es lo que está pues tuiteando el bloque UNE en su cuenta oficial. Así que ya hay repercusiones por no haber votado por la planilla encabezada por Orlando Blanco. Interesante. ¿Pueden hacer esto? ¿Llevarlo a un tribunal de honor y sacarlos realmente del partido? Yo creo que esa es un área un poco gris en relación a si el diputado tiene que renunciar, pero yo creo que dentro de las dinámicas de los bloques legislativos definitivamente sí hay actitudes que puede tomar el jefe de bloque y el bloque como tal, que prácticamente empiezan a tener las mismas consecuencias de haberse salido del bloque legislativo. Yo creo que aquí hay un punto interesante que seguro va a ser tema a discusión durante estos próximos 4 años. Y es que la dinámica dentro del organismo legislativo, con las reformas que se llevaron a cabo en el 2016 a la ley orgánica del organismo legislativo, castiga a los diputados que son independientes. No pueden formar parte de las comisiones ni de junta directiva, y tiene otras dinámicas que tienden a castigar o a ser más cerrado o a castigar el transfugismo, como comúnmente se le pone. Y porque digo que va a ser interesante ver el desarrollo de estos temas durante los próximos años, porque hay 3 partidos políticos que están cerca o en proceso de cancelación, que si se suman ese número son 77 diputados que podrían quedar independientes. 77 es casi la mayoría en el Congreso, la mayoría es 81, a unos pocos de ser mayoría. Entonces yo creo que ahí vamos a tener como ciudadanía que estar muy pendientes de cuál va a ser la dinámica, si se irá a reformar de nuevo la ley orgánica del organismo legislativo para solventar esa situación, o quedarían así, porque si no quedarían un gran número de diputados sin posibilidad de asumir comisiones dentro del legislativo, que es el trabajo de día a día. Licenciado Velázquez, sus impresiones sobre esta rápida respuesta del bloque de la UNE en torno a estos 5 diputados que no votaron por la planilla encabezada por ese partido. Bajo la lógica política, es una medida coherente en los objetivos que ellos se han propuesto. El mensaje es, esta es una bancada disciplinada, aquí todos tienen que estar en la misma decisión que haya decidido, y el que se salga, pues obviamente lo vamos a purgar. Yo creo que aquí a estos 5 diputados, ya con ese anuncio oficial, lo que se aproxima es que les viene la ley del hielo, donde prácticamente los van a dejar al margen y fuera de todas las decisiones que ellos tomen, y prácticamente los van a dejar pepes, como dirían en los pueblos, ¿verdad? En pocas palabras, se quedan sin poder participar en el partido, se quedan sin el apoyo, y que obviamente ellos, yo ya visualizo que ellos no tienen un punto de retorno, prácticamente se quedarán del lado de la bancada oficial, y pudiera ser que esta fisura sea la punta del iceberg. Yo creo que puede pasar en los próximos días que otros diputados también sigan ese camino, y en esa evolución que yo ratifico que tendrá que seguir en el Tribunal Supremo Electoral o en el Ministerio Público, con 5 partidos, pues ahí sí puede haber prácticamente 75 diputados o más que se pudieran quedar como independientes. Eso le beneficia prácticamente al partido oficial, al presidente Yamatei, porque su oposición va a ser menor. Y los aliados, estos 9 partidos que integraron esa junta directiva, se van a beneficiar de poder tener mayor participación en las comisiones y en los otros puestos. Este es un indicio que hay que ponerle mucha atención, y además, conforme la agenda legislativa empiece a avanzar, ahí prácticamente yo creo que va a haber más gente que se va a ir acercando a esta nueva corriente de la Junta Directiva ganadora el día de hoy. En resumen, pareciera que más diputados, no solo del partido UNE, sino de otros partidos que ya ven en riesgo la cancelación de su institución, empiecen a buscar ya otro horizonte para buscar un cobijo.
que aunque no pueden actuar como diputados tránsfugas, de alguna forma tendrán algún beneficio. Licenciado Echeverría, ¿vemos de alguna forma la influencia de Sandra Torres ahora que ya se encuentra en libertad? Bueno, por lo menos temporalmente. Yo creo que analizar a la UNE sin la figura de Sandra Torres creo que es un error. Pero yo creo que también dentro del mismo partido político, dentro de la misma bancada, de tener sus dinámicas internas, de querer desvincularse, de querer aceptar o de querer proteger inclusive a su ex candidata a la presidencia, Sandra Torres. Recordemos que también tenemos paralelamente a todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos analizando hoy en día, paralelamente están las comisiones de postulación con el trabajo para enviar la nómina de los candidatos para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Proceso que no debe de pasar desapercibido, y más ahora porque tenemos nuevas dinámicas dentro del Congreso, una bancada mayoritaria de la UNE con un interés prácticamente muy directo en relación al proceso que está pasando la ex candidata Sandra Torres. Entonces yo creo que eso le suma otro aspecto político que no se debe dejar de lado, el tema de la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, así como también de los tiempos en el cual el pasado 13 de octubre era el momento donde debía de haber sido electa la Corte Suprema de Justicia, se prolongó derivado de unos amparos y justo cae con un nuevo Congreso y con una nueva dinámica política. Ahora bien, licenciado Velázquez, ¿cuál pudiese ser entonces el rol de la Unidad Nacional de la Esperanza? Digamos, la sombra de un proceso de cancelación, un liderazgo de Sandra Torres, que pues bueno, sin estos problemas, ya 2 elecciones perdidas, es muy difícil pensar en una candidata Sandra Torres para dentro de 4 años, si es que pues antes no hay una sentencia de prisión o la absuelven, no sé, pero es complicado el futuro político de Sandra Torres. ¿Y cómo ve usted el rol de la UNE? Yo creo que en el Congreso. Yo prácticamente creo que esta es cuestión de semanas o meses. Creo que ya el punto máximo de influencia ha pasado y ahora viene cada día de más a menos. Hoy son 5 diputados, puede ser que dentro de 3 semanas sean 5 más y así sucesivamente, y se puedan fragmentar. La única viabilidad política que tiene la UNE en el Congreso de la República es mantenerse con una oposición constructiva, porque también oponerse por oponerse se les puede revertir y entonces va a sufrir mucho más desgaste a través de la población en general, que empieza a rechazar los medios de comunicación. Entonces ellos tendrán que hacer un análisis muy frío y de apoyar cuando las propuestas realmente sean buenas y de beneficio para el país. De lo contrario, se van a seguir desgastando. Yo creo que esto es cuestión de tiempo, meses, y si este proceso avanza en el Tribunal Supremo Electoral y en el Ministerio Público, es una cancelación inminente, donde prácticamente tienden la mayoría o todos los diputados de esta bancada prácticamente a quedarse sin partido. Entonces, recordemos que es muy temprano todavía. Hoy es el primer día de los 4 años de este periodo y los diputados no querrán quedarse prácticamente al margen. Y esta fue la jugada política que hicieron estos 5 diputados. Ellos estratégicamente para ellos dijeron: aquí nos cobijamos, aquí nos salvamos, y qué mejor si buscamos un camino desde el inicio a que tengamos que esperar 1 mes o 2 meses que ya no vamos a ser valiosos. Es decir, que ellos políticamente se cotizaron muy bien, políticamente estoy hablando, para ocupar una posición adecuada que les den la importancia, porque eso es algo que ellos van a poder capitalizar. Nosotros dimos los 5 votos y hicimos la diferencia para la elección de la Junta Directiva. Entonces creo que más diputados de la UNE podrían irse acercando al partido oficial, y es cuestión de tiempo del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio Público ver qué pase en el partido UNE.
que yo creo que va a venir cada día a menos y a menos y a menos.